Amigos y amigas, celebro que sigan aquí conmigo en la conversación para dar paso a un diálogo que de seguro va a llamar poderosamente la atención de todos ustedes. Ya me acompaña, ya está conmigo en la tarde de hoy, el doctor Julio César Hernández Correa, a quien le doy la bienvenida Hablando Derecho. Saludos, doctor, qué gusto y gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenido. Saludos, licenciada Vélez, y muchas gracias por la invitación. Estamos aquí bien contentos de tener la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Yo soy la que estoy contenta, de verdad, y le comparto al público que al doctor Hernández tuve la oportunidad de escucharle en el foro que sobre demografía celebrara la Universidad de Puerto Rico el pasado mes de mayo y que con mucho detalle hablamos aquí de ese foro y lo destacamos. El tema sobre el cual el doctor tuvo la oportunidad de disertar llamó poderosamente la atención de todos los que estábamos allí presentes porque se trató particularmente del tema de la demografía universitaria. Básicamente se centró en el efecto de los cambios demográficos en el país, en lo que es nuestra educación superior, y sobre ello es uno de los puntos que nos gustaría estar dialogando con él en la tarde de hoy. Pero doctor, si me lo permite, primero quiero presentarle porque para mí es importante que el público conozca la calidad del invitado con el que vamos a compartir en la tarde de hoy, y voy a dar algunos datos biográficos suyos y su experiencia profesional. Breve, doctor, porque si me dedico a este currículum vitae, creo que el programa se nos iría exclusivamente en él. El doctor Hernández Correa tiene un doctorado en Economía Aplicada del Western Michigan University y tiene una maestría en Economía y un bachillerato precisamente de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Desde aquí, desde donde estamos transmitiendo. Actualmente es profesor en el Departamento de Agricultura y Economía del recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Desde allá ejerce la cátedra y ha ocupado distintas otras posiciones. Entre ellas quiero destacar una posición directiva en la Junta de Planificación de Puerto Rico, y en ello quiero que nos detengamos un poquito más adelante en la conversación. El doctor ha recibido innumerables honores, reconocimientos, múltiples escritos, publicaciones, un sinnúmero de propuestas aprobadas. Y como dije, si me detengo en su currículum, nos quedaría el programa solamente para ello. ¿Algo que usted cree que debamos destacar o que debamos conocer de usted? Siempre le pregunto a mis invitados, doctor, si hacen algo más que trabajar y estudiar, si cantan, bailan, pintan, qué cosas ocupa también esa otra parte íntima de la vida de las personas. Sí, yo soy escritor y yo cofundé una revista literaria allá en el recinto de Río Piedras que se llamaba El Sótano 00931 con ese 00931 es el zip code de Río Piedras Ah, ok. y el sótano es el sótano de humanidades. Y nosotros, pues, que escribo poesía, cuentos, teatro, aparte de la parte técnica de como economista y la parte de proyecciones y de econometría que vamos a hablar un poquito acá, pues también la parte literaria me apasiona. Qué bien, y ha publicado algo sobre eso, doctor. Le adelanto, aquí en la universidad hay un programa precioso que se llama A la Poesía. Quizás usted pueda ser un invitado de ese programa próximamente, si es que yo estoy perdida y usted ya no ha estado en él. Sí, ya he estado varias veces. Rosa Vanessa es amiga mía, gran amiga. Ah, Le envío saludos por acá porque es una de las mejores poetas puertorriqueñas. pues aprovechamos de verdad desde aquí, de Hablando Derecho, un cálido abrazo a nuestros amigos y a la gente de A la Poesía. Y qué bueno, doctor, qué bueno además que hoy está aquí con nosotros dando esa otra mirada al aspecto técnico, como usted lo ha llamado. Doctor, quizás lo primero que quiero destacar es que parecería que en estos momentos el tema demográfico está de moda, como que lo hemos estado hablando mucho recientemente, que nos está preocupando,
pero sé que usted lleva mirando y analizando el mismo, haciendo propuestas y estudios hace muchos años. ¿Por qué es importante que un economista mire el tema de la demografía, lo analice y nos traiga sus percepciones sobre el mismo? ¿Qué hace la economía con respecto a la demografía? Eh, la economía es una ciencia social y la economía se basa en gente. Nosotros, el fenómeno de cómo es que la gente distribuye sus recursos, su tiempo, sus esfuerzos, es lo que estudia la economía. Entonces, desde el punto de vista académico, la parte por ejemplo, mano de obra y la parte de recursos laborales se basa el fundamento en la demografía, porque son gente que pasa a trabajar y la parte de entrenamiento también, la parte de capital humano, son gente la que toma el entrenamiento, que empieza, nuestra sociedad empieza desde bien temprano a entrenar a los niños. Ya a los 4 años ya los ponemos en pre-kinder y luego los entrenamos en las universidades, pero todo ese flujo de personas depende de lo que son, de lo que está pasando en la demografía, principalmente en la parte de nacimientos y la parte de migración. En el caso de Puerto Rico son bien determinantes muy fuertes de cómo se constituyen esos entrenamientos, de cómo se establece lo que es esa fuerza laboral en el futuro. Y sin gente, supongo yo, ¿verdad? No podemos hablar de economía y es necesario tener ese conteo, por llamarlo de alguna forma, de los miembros de la sociedad para también entonces proyectarnos en los números económicos. Preparándome para este diálogo con usted, doctor, miré un poco la ley 199, una ley que se aprobara en el año 2010, cuyo título es Ley de Reto Demográfico, para diseñar un plan estratégico de desarrollo integral y comprensivo de la expectativa demográfica presente y futura de Puerto Rico. Y vi además que esa ley creaba un comité e impactaba los trabajos que hacía la Junta de Planificación. Creo que usted formó parte, trabajó en ese momento con un informe que se rindiera al entonces gobernador relativo a la situación de la demografía en Puerto Rico. ¿Estoy correcta en eso, doctor? Sí, es correcto. Yo trabajé en la Junta de Planificación, yo fui director del programa de Planificación Económica y Social, que es equivalente a lo que en otros países es el Chief Economist, el jefe de economistas. Que eso por ejemplo, esa figura pasa en la Reserva Federal de los Estados Unidos y en otros países pasa en lo que es el Banco Central o en lo que es el Bureau of Economic Analysis. Entonces, pues no, la Junta de Planificación, esa oficina, que es una oficina que ha sido bien maltratada a través del tiempo, pero ya se han empezado a hacer unas enmiendas para corregirlo, gracias a Dios. Esa oficina tiene muchísimas responsabilidades, pero entre esas tienen medir la parte económica de Puerto Rico y también tiene la parte de medir la parte demográfica. Tiene lo que era la oficina del censo. En adición a eso tiene el Single Point of Contact, por ahí pasan todas las propuestas federales y pasa también todo lo que es el plan de inversiones a 4 años, que tiene toda la parte de infraestructura del gobierno, todos los gastos y todas las construcciones, o sea que y tiene la parte de proyecciones económicas. Esos componentes, hay otro componente, perdona que haga tanto listado, pero es importante hacer la conciencia en la gente, tiene la responsabilidad de hacer la matriz de insumo producto de Puerto Rico, que eso mide las interacciones entre los sectores económicos de Puerto Rico. Entonces, todas esas responsabilidades están bajo ese sombrero del director de la Oficina de Planificación Económica y Social. Y como parte de ese trabajo, yo dirigí lo que fueron los trabajos de reto demográfico.
reto demográfico lo que buscó fue primero analizar qué era lo que estaba pasando con la demografía de Puerto Rico y salieron en la revista Resumen Económico, salieron distintos ejemplares que estaban dedicados a ese análisis. Y después nosotros hicimos un plan, el plan salió un informe, pero en adición al informe se hizo un plan, y un plan que fue bien comprensivo, pero el plan no se publicó. Entonces se quedó sin aprobarse y se quedó a mitad, porque yo empecé a trabajar acá en Mayagüez y no se le dio el seguimiento que tenía que dársele, pero el asunto fue que por lo menos la parte de evaluación, de ver cómo era qué estaba pasando, esa parte sí se publicó y se compartió con la Asamblea Legislativa. Y dentro de eso, pues se hicieron proyecciones de población y distintos componentes de la ecuación poblacional. Déjeme comentarle algo, doctor. Yo he tenido varios programas aquí sobre el tema de la demografía y nos han acompañado incluso ponentes que estuvieron en la actividad que acabo de reseñar, celebrada en mayo de este año en la Universidad de Puerto Rico. Y desde la ignorancia, ¿verdad?, planteábamos: ¿habrá estructura en el país? ¿Habrá alguna oficina, algún ente dedicado a mirar el tema de la demografía, a pensar en políticas públicas para atender? Alguien tenía que saber hace algunos años cuántos nacían, cuántos morían, cuántos emigraban. Y me parece que la información que usted nos trae va realmente dirigida a eso, a decirnos que sí, que es un tema que se ha pensado, pero parece que fue un tema que se dejó a un lado la parte de ejecución. Es un poco lo que entiendo de lo que usted me está relatando, doctor. Aquí la parte de ejecución se quedó todo ese esfuerzo de la ley en una parte de análisis, pero la parte de ejecución pues nunca se concretizó, que es una cosa que pasa mucho en Puerto Rico. Sí. No hay ese enlace entre lo que es planificación y estudio y ejecución de política pública. La parte operacional se nos queda atrás, ¿verdad? Esa parte. Ciertamente, y Sí. es un poco, ya que estamos hablando un poco de eso, que es un problema crónico de Puerto Rico, nosotros en el plan que yo empecé a crear con los compañeros de la Junta, pues intentamos resolver eso, porque tenía una cosa que se llama una cascada, que en planificación establece quién va a ejecutar, cómo se va a ejecutar y ese tipo de información más precisa que no lo deja a la nada, porque uno de los problemas con la planificación en Puerto Rico es que dicen que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no dice quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Entonces ese plan pues resolvía ese problema, pero desafortunadamente no se le dio continuidad y nos va a pasar factura de que no se le haya dado, y nos va a pasar de mala forma. Yo creo que quizás al final podemos hablar sobre algunas sugerencias para atender el tema global que estamos tomando, así que lo voy a poner, como yo digo, en una notita al calce para tomarlo ya un poco más adelante en el programa y hacer algunas sugerencias. Pero en esa parte teórica y analítica que ustedes presentaron en ese plan, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué se decía? ¿De qué hablaba ese informe con respecto a los datos demográficos que se estaban revelando entonces? Y creo que es del 2013, ¿verdad? Casi unos 10 años atrás, doctor. Sí, es correcto. Sí. O sea que, y ya veníamos estudiándolo desde antes. La misma Junta de Planificación había hecho ya unos señalamientos. La oficina del censo de la Junta, cuando estaba operacional, hizo ya unos llamados a que se atendiera la parte de natalidad, pero no habían recomendaciones de política pública concretas y un informe concreto. Ya aquí en este informe nosotros empezamos a hacer recomendaciones de política pública, pero el primer informe que sacamos, que fue una revista, un ejemplar especial, pues trató el tema de la natalidad, por ejemplo. Y ahí comenzamos ese artículo, esa revista, con un artículo que hace unas proyecciones sobre población y hace 3 escenarios para comparar.
Y uno de los escenarios, que es un escenario pesimista, es el que más ha sido preciso para explicar el comportamiento de la natalidad en Puerto Rico, que ahora mismo está situada como 19.000 nacimientos aproximadamente. Y es no voy a entrar en los tecnicismos, ¿verdad? ¿En qué términos? 19.000 nacimientos. 19.000 nacimientos en algún momento. Antes habían 40.000 nacimientos en Puerto Rico para el 2010, o sea que han bajado más del 50% los nacimientos. Y Pero doctor, ese informe todavía era sin que hubiésemos pasado por las experiencias que ha pasado este país, ¿no? 2017 María, los movimientos telúricos, una pandemia, Fiona, otros eventos incluso de índole natural, de la naturaleza, que han afectado toda la situación demográfica del país. sí, pero que mi impresión por lo menos es que casi todo eso se debe a una cuestión de realidad económica que no ha cambiado a través del tiempo, y en adición a eso se debe a tecnología para control de natalidad que nosotros han estado expandiéndose, ¿verdad? Y perfeccionándose a través del tiempo. O sea, que yo a la parte, en lo personal, ¿verdad? Yo a la parte de los huracanes y terremotos, no le asigno tanto peso sobre eso, más que lo que son la realidad económica de Puerto Rico y la parte de tecnología. Eso tiene que ver la parte de los eventos estos climáticos, principalmente afectaron mucho lo que es la migración, y ahora todo lo que son los fondos de reconstrucción ha afectado también un poco, o por lo menos transitoriamente, lo que son las partes demográficas también ha permitido que más gente regrese a Puerto Rico y que mejore un poquito la natalidad, pero como quiera, los efectos económicos y los efectos de tecnología, pues para mí son los que... Y en eso hicimos los estudios y por lo menos tienen gran peso sobre las decisiones de las personas. ¡Ay, qué interesante! Es decir, que lo que sucede, por ponerlo gráficamente, en mi bolsillo, ¿no? Va a afectar la decisión que yo tome en última instancia con respecto al tipo de familia que voy a tener, a cuántos hijos pueda tener, pueda mantener, si me quedo o no me quedo en el país. Y a eso usted añade el elemento de la tecnología. Doctor, el hecho de que para el año 2016, para tratar de precisar, Puerto Rico se hubiese envuelto en la legislación de promesa y en tener una junta de fiscalización o de supervisión fiscal, es un elemento que influye en estos temas que estamos hablando. Sí, definitivamente, pero realmente acá lo más que influye es que todo la estructura eh, de tecnología, de capital, es la palabra, de Puerto Rico, se ha ido desmoronando a través del tiempo, y en parte se fue desmoronando por el asunto de las 936, que trajo otros problemas encadenados que no solamente son el asunto de las 936, sino de flujo de capital financiero que había en Puerto Rico, que ya no lo hay, y todo eso ha ido descomponiendo lo que es la economía, la parte productiva de Puerto Rico, y pues la parte económica de la gente, de calidad de vida, acceso al trabajo y todo eso, pues se ha ido deteriorando, y pues los niños son una decisión de largo plazo. Cuando tú tomas la decisión de tener un niño, no es una decisión de como un zapato que te dura un año o dos y ya lo botas, pero los niños tú tienes que estar con ellos 18 años mínimo, 21 si están bajo tu custodia, y a veces toda la vida. Así que esa decisión, pues, se basan en prospectos a largo plazo, y aquí la gente tiene prospectos negativos a largo plazo, Vamos, desafortunadamente. vamos a entrar precisamente en eso de los niños
esta parte de la conversación. Solo hago un comentario y anuncio una pausa, doctor, porque siempre tenemos que cumplir con los compromisos. Pero hablando de la situación de las tecnologías, tengo que mencionar que en estos precisos momentos, en esta semana, se ha anunciado el cierre de 2 importantes farmacéuticas en el país, así que supongo que eso es un dato que influye en lo que usted nos acaba de señalar. Estoy en lo correcto, doctor. Sí, eso es así. Sí. Sí. Bueno, pues nada, amigos y amigas, ya ven que más interesante no puede estar la conversación que estamos sosteniendo con el doctor Julio César Hernández Correa. Nadie se retire porque vamos a entrar en un aspecto fundamental de este diálogo, que es esa demografía universitaria que queremos mirar. Así que pausamos y regresamos en breves minutos. Ya de regreso, amigos y amigas, estamos aquí en Hablando Derecho. Hoy nos acompaña el economista, profesor del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Julio César Hernández Correa, y ya iniciamos la conversación relativa al tema demográfico y cómo lo ven los economistas desde esa perspectiva de los economistas. Doctor, me gustaría que habláramos de sus análisis y hallazgos, particularmente en el tema universitario. Y quiero adelantarle a nuestro público que la mirada que ha hecho el doctor con respecto a este tema no solo se centra en el primer centro docente del país, no solo se centra en la Universidad de Puerto Rico, sino tiene números de las otras universidades del país. De entrada, miremos los niños, doctor. Los niños que van a ir a la escuela próximamente, a la universidad en los próximos años, son niños que ya nacieron, ¿no? Conocemos cuál es nuestra población o nuestra posible población estudiantil y universitaria para los próximos 18 años, para tomar el número que usted señalara. Así que lo podemos proyectar. Claro, porque los niños que nacen, después 18 años después, entran 18, 17 años después, entran en la universidad y nosotros podemos proyectar exactamente cuánto es que va a terminar en la universidad. Por ejemplo, ya los niños que van a entrar para el 2035, 32, pues ya esos niños nacieron y ya esos niños están aquí con nosotros. Entonces, sabiendo eso, podemos estimar cuánto es que van. En otras palabras, estos 19,000 niños que nacieron en el 2022 es todo un cohorte que va a repartirse entre las universidades. Si nosotros tenemos que son 5 años aproximadamente que toma hacer un bachillerato, pues nosotros tenemos casi aproximadamente, ¿verdad? Como 100,000 de ese cohorte que entra que está en la universidad, pues van a ser como 100,000. Pero 100,000 repartidos entre todas las universidades de Puerto Rico y todos los centros docentes, sabiendo que un buen por ciento de esos niños van a migrar y otro buen por ciento de esos niños van a estar, no van a seguir estudios universitarios, pues realmente nos queda un porcentaje bien bajito de estudiantes que se va a repartir entre las universidades. Cuando yo trabajé unas proyecciones y empecé a verlas no solamente en la Universidad de Puerto Rico, sino las universidades privadas de Puerto Rico, porque me parece importante ver cuál va a ser la reacción de nuestros sistemas universitarios. Todas esas proyecciones pues van a la baja, pero drásticamente, principalmente muchas de ellas ya para el 2035 esas proyecciones alcanzan 0. Otra... Permítame, doctor, porque me ha dado bastante información que ahora estoy yo aquí tratando de analizarla. Me gustaría un poco que le explicara a nuestro público cuando usted habla de cohorte, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo precisamente para nosotros ubicarnos en tiempo? Y lo segundo, si mal no entiendo de lo que usted nos está diciendo, estamos hablando de un mercado, para, creo yo, tratarlo en términos de economía, un lenguaje de las ciencias de la economía, que se está achicando. Es un mercado que se está haciendo menor, ¿verdad? La gente que va a ir a la universidad, y la pregunta es, ¿nos estamos adaptando a ese mercado que se está achicando o seguimos nosotros con el mismo diseño? Cohorte, doctor, para comenzar. Sí, un cohorte es un grupo de edad
En este caso, cuando se miran las universidades, usualmente se mira de 18 a 24 años. Por lo menos el censo de los Estados Unidos se enfoca en ese grupo porque ahí es que está el grupo principal de estudiantes de bachillerato. Entonces, ¿por qué? Porque aproximadamente tarda 5 años, pero hay algo en terminar un bachillerato aquí en Puerto Rico, pero a veces los estudiantes se cogen de 5 a 7 años y se mira ese grupo en particular. Y por eso es que yo estoy multiplicando ese número de casi 20,000 nacimientos por 5 para tener aproximadamente cuánto sería el mercado la población objetivo, ¿verdad? El grupo poblacional que pudiera entrar a la universidad. Entonces, la segunda pregunta es con respecto al mercado que nosotros tenemos de que se está achicando, y es cierto, y se está haciendo cada vez más pequeño. Por ejemplo, en un pasado, Río Piedras tenía 20,000 estudiantes, 21,000 estudiantes para mi tiempo, en los 90 cuando yo estaba estudiando. Y ahora mismo va, creo que por 11,000, 12,000 estudiantes aproximadamente. Y cada vez se está haciendo más pequeño. Y eso a pesar de que Río Piedras y Mayagüez son las primeras opciones que tienen los estudiantes para estudiar. En el caso de las universidades privadas, esa caída ha sido mucho más drástica. Para darle un ejemplo a los radioescuchas, casi todas las universidades llegaron a su pico de estudiantes matriculados en el 2012. Y luego del 2012 han empezado a caer todas las matrículas de todas las universidades en Puerto Rico. Y se ha formado como si fuera una C al revés, que va cayendo, pero como si fuera por una jarda, ¿verdad? Como decía mi abuela, pues, va cayendo, jarda abajo, pues así mismo va cayendo las matrículas de todas las universidades con excepción de Río Piedras y Mayagüez. Eso es una forma cóncava, que Cóncava. yo he visto que es verdad. Exacto, ese es el término técnico es que tiene cóncava respecto al origen. Entonces, el asunto es que está asumiendo la misma forma de la natalidad. La natalidad desde finales del 2000, un poquito antes, empezó a asumir una forma cóncava y que va cayendo como si fuera por una montaña para abajo. Y eso es una tasa de crecimiento bien acelerada en la forma que está cayendo. Hay que destacar que Puerto Rico tiene de las tasas de natalidad y de fertilidad más bajas de todo el mundo. Ocupa el lugar más bajo o el segundo lugar más bajo. Y eso es algo que yo he estado estudiando hace muchos años ya. Y en parte, que esto es algo que yo creo que es importante que la comunidad universitaria esté consciente. Los estudios que yo he hecho, he encontrado que en Puerto Rico los niños se consideran como un bien inferior. Entonces, en economía hay dos tipos de bienes. Hay lo que se conoce como los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes inferiores son los que tú aumentas tu ingreso y tú los consumes menos. Y los bienes normales son que tú aumentas tu ingreso y tú consumes más de ellos. Por ejemplo, la ropa, los carros son bienes normales, la gasolina, pero hay bienes que tú tienes más ingresos y tú consumes menos. Por ejemplo, tú tienes más ingresos y tú consumes menos salchicha en lata, tú consumes menos carne embutidos y ese tipo de cosas. O sea, que tú lo prefieres, que realmente es que tú no lo quieres, tú lo usas porque tú no te queda otro remedio. Entonces, pues, eso significa que las preferencias de Puerto Rico sobre los niños, los de los puertorriqueños, es de que los ven como un mal, o sea, como algo que no es deseable tener niños. Y cuando yo he comparado incluso con grupos de hispanos en Estados Unidos y no tienen ese comportamiento. Es una cosa que se ha convertido idiosincrática en el pueblo de Puerto Rico, de que ven los niños como si fuera algo malo o algo perjudicial.
Doctor, lo que usted está diciendo es realmente impactante y yo creo que es algo que debemos mirar y profundizar en el estudio. Esta semana recogía yo una frase que encontré en un rotativo del país que decía: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Es una frase de Nelson Mandela. Y la recorté y la guardé porque, imagínense, el valor que tienen los niños para una sociedad es incalculable, y que usted traiga esto a la conversación, realmente es un tema que debemos mirar con mucho cuidado, con mucho detenimiento, con mucha preocupación, y comenzar a hablar de él y ver qué vamos a hacer como sociedad con respecto a eso. ¿Cómo usted puede llegar a una conclusión de esta naturaleza, doctor? ¿Por el hecho de que no nacemos, de que no paren las mujeres? Eso es uno de los elementos. Bueno, no, una de las clases que yo doy acá, yo doy todas las clases de econometría del recinto de Mayagüez. Econometría es el estudio usando matemáticas y usando estadística aplicada de eventos sociales, principalmente económicos. Y esta conclusión yo llego en base a estudios que yo he hecho sobre cómo se comportan los puertorriqueños cuando tienen aumentos de ingresos y cómo se comportan en Estados Unidos también. Entonces ha sido algo consistente, tanto en las estimaciones de Estados Unidos como las de Puerto Rico, en que a medida que aumenta porcentualmente el ingreso de los puertorriqueños deciden tener menos hijos. Menos hijos. Y eso es una conducta que ningún otro grupo poblacional en Estados Unidos la tiene, solamente nosotros. Es un dato muy revelador. ¿Ha publicado? ¿Tiene usted donde nosotros podamos ir a enterarnos, a mirar estos datos y como usted lo está presentando? Yo estoy aquí de verdad impactada y me encantaría poder mirar ese estudio, esos datos, para saber cómo uno puede enfrentarse y trabajar con los mismos, doctor. Sí, nosotros lo hemos presentado en congresos aquí en el recinto de Mayagüez, pero no, ese estudio en particular no se ha publicado, y eso fue un estudio que hicimos en la Junta de Planificación también, que no se publicó, pero ya que me destaca la importancia, voy a hacer el esfuerzo de publicarlo y sacarlo, y se lo voy a compartir. Pues qué bueno que ni tuve que hacer la invitación a que lo haga, porque me parece que es esencial, y ya usted tiene un compromiso aquí conmigo para que cuando se publique podamos mirar los datos, podamos ir sobre ellos, podamos comentarlos y traerlos a la discusión, sí, sin lugar a dudas. Yo quería comentar algo que pasó en la pandemia. Yo soy padre de 4 chicas, y durante la pandemia se empezaron a poner letreros en las oficinas de gobierno prohibiendo a los niños, la entrada a los niños. Y no solamente a lugares públicos y a oficinas de gobierno, sino también a establecimientos de comida, establecimientos de áreas de ropa, venta de ropa. Y a mí eso me explicó mucho de cómo es que nosotros vemos a los niños, y todavía hay agencias de gobierno que tienen esos letreros puestos, prohibiéndolo como si fueran entrada de perros o algo así por el estilo. Y no lo veía usted como una cuestión salubrista de seguridad para los niños, sino que usted cree que iba más allá de eso. Bueno, como yo estudio la parte demográfica, una de las cosas que estudié fueron las muertes de COVID. Y en el caso de los niños estaban prácticamente inmunes al COVID. Casi ninguna de las muertes se dio en personas menores de 30 años. En otras palabras, que los niños, el asunto del COVID no era esa enfermedad no es para ellos y no los afecta, son para mayores de 30 años, principalmente mayores de 60 años. O sea que realmente no era una cuestión salubrista, era una cuestión, y por lo menos lo que verbalizaba la gente, era la posibilidad de que los niños los contagiaran a ellos.
Wow. lo que ellos tenían miedo, no tanto de que ellos se enfermaran, de que los niños se enfermaran. O sea que, que, me parece que es una cuestión de percepción social sobre lo que es la niñez, sobre la importancia que tiene la niñez y nosotros, y responde muchísimo a todo la campaña que hubo de control de natalidad para los años 30 los años 40 eso se nos quedó grabado como pueblo, de que los niños eran un impedimento al crecimiento económico, a la prosperidad, a lo que era el beneficio de la familia, que las familias progresaran. Yo creo que aquí se acaba de escorrer un velo importantísimo. Es una sorpresa el tema que usted comparte con nosotros y vuelvo, insisto, doctor, en la importancia del mismo. Tenemos que tomarlo con seriedad. Le invito a que comparta con nosotros sus datos, sus estudios, su percepción, las universidades, las escuelas de derecho, en mi caso, que soy profesora y comparto estas valiosas informaciones con los estudiantes de derecho, tienen que darle una mirada a las salas de relaciones de familia, en el caso del Poder Judicial, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia. Hay todo un componente gubernamental que tiene que mirar con seriedad este tema que usted nos trae para establecer mecanismos, caminos para tratar el mismo. Y yo la verdad estoy sumamente agradecida el que usted haya compartido esos datos tan reveladores aquí en Hablando Derecho. Escúchame, estoy como un poco ahogada, yo no sé qué es el tema que usted nos ha traído que me ha impactado tanto. No quisiera irme, doctor, sin retomar un poco el tema universitario, porque yo quería hacer un planteamiento de la necesidad de adaptarnos a este mercado achicado, como lo hemos llamado, y ver cómo los líderes universitarios van a trabajar con este. Yo he visto sus números, usted ha examinado las entradas y las poblaciones universitarias en el primer recinto del país, para llamarlo, ¿verdad?, por su nombre, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, la Universidad Ana Geméndez, que entiendo que es básicamente la segunda universidad de matrícula aquí en el país, la Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Interamericana. Ese problema cascada es como desmontar la universidad. ¿Qué efecto puede tener eso en el desarrollo de nuestro país, doctor? Bueno, las universidades son la fábrica de capital humano del país. Las economías modernas no funcionan sin capital humano. Nosotros, este desmonte que va a haber de universidades, y si esto no se controla a tiempo y se trabaja adecuadamente a tiempo, lo que va a generar son las quiebras de las universidades, y eso fue lo que pasó recientemente con American University, que quebró hace poco porque no tenía, coincidió con la presentación que yo estaba dando en mayo y sirvió lo que ya yo llevo estudiando hace tiempo y haciendo hace tiempo para que la gente viera que esto es algo real, que esto es algo que va a pasar si no se toman las medidas. Pero si no... Y nos alertamos, a todos nos impactó esa noticia, ¿verdad? Todos, en ese momento todos éramos American University, como dice el dicho, estábamos impactados por el cierre universitario. Pero esa no sería la única que estaría cerrando si no se toman las medidas. Si no se toman las medidas, va a ser un efecto en cadena y la mayor parte de las universidades en Puerto Rico van a quebrar, porque es que no van, las universidades viven principalmente del bachillerato y de lo que es Pell Grant, y si no se toman las medidas y se adaptan las universidades para el futuro que viene, no van a poder sobrevivir. El problema, uno de los problemas más graves es esto, y que el gobierno tiene que entenderlo, y la Junta de Control Fiscal. Los recaudos sobre contribuciones al ingreso de las personas dependen de los bachilleratos y de las maestrías y los doctorados. ¿Por qué? Porque esas son la gente que pagan esas contribuciones. Cuando tú tienes un ingreso menor de $30,000, que son las personas que no tienen bachillerato en Puerto Rico, lo que tienen eso no pagas prácticamente impuestos. Los que pagan impuestos son la gente que termina bachillerato. Entonces, tú colapsas
las universidades y no tiene ese flujo de gente entrando, va a ir bajando gradualmente todos los impuestos que se reciben al Fondo General en base a eso. En adición a eso, las contribuciones que se reciben de las corporaciones dependen, y han sido otros estudios que nosotros hemos hecho, de lo que son los estudios graduados. En otras palabras, la gente, los profesionales que son los abogados, los médicos, todas esas personas son los que mantienen esas contribuciones de las corporaciones y son los que son la parte gerencial de todas esas corporaciones. Si esa parte no está fluyendo, si las universidades no están nutriendo al sector privado de esas poblaciones, no van a ver, se va a afectar lo que son los recaudos del gobierno drásticamente. O sea que hay que buscar la forma de, eso es un efecto que ya es bien difícil de que no baje, pero lo que hay es que crear unos mecanismos que controlen la caída, que permitan que las universidades subsistan y que sigan entrenando a la población puertorriqueña. Nosotros nos estamos moviendo una economía que es cada vez más técnica, más compleja, que requiere las universidades para entrenar a las personas. Sin las universidades, en la parte de desarrollo económico de Puerto Rico se va a deteriorar seriamente, drásticamente. Porque esas compañías que vienen aquí a establecerse, que son cada vez menos, esas compañías lo van a pensar porque no van a tener el personal diestro para contratarlo. Porque, el talento, sí, no habrá talento, sí. Doctor, usted, sigo yo, ¿verdad? Realmente sorprendida con cada dato que usted nos proporciona. Aparte de ese efecto en el presupuesto, en el Fondo General del país, hay una reducción de docentes, hay una reducción de profesionales, las infraestructuras que tenemos, los edificios universitarios, la reducción en la calidad del estudiantado que entre a nuestra escuela, son elementos que también veo que pueden impactarse aquí con esta situación que estamos teniendo. Comparte la visión, doctor. Sí, pues una cosa que se ha visto es que los nacimientos que están surgiendo recientemente son de madres que son que viven en condiciones de pobreza mayor. Antes en Puerto Rico, en el pasado, tú veías dos grupos que eran los que mantenían la natalidad y eran usualmente madres de 25 años en promedio con algún nivel de educación y un nivel económico por lo menos de clase media, y otro grupo que eran madres de 16, 17 años, usualmente pobres. Pues esa polaridad que había, esos dos polos que habían, dejaron de ser y solamente se ha concentrado en madres que son de grupos de pobreza, que no tienen recursos económicos, no tienen seguro de salud o tienen el seguro de salud público y tienen una condición de educación más baja. Eso lo que significa es que ese grupo que está entrando, que va quedando de nacimiento, es un grupo con unas limitaciones económicas y sociales más fuertes, y eso implica que la universidad, las escuelas tienen que adaptarse, de que hay que darle un seguimiento mayor, un cuidado mayor a esos niños para que cuando lleguen a universidad lleguen con las destrezas que se necesitan, porque si no, lo que van a hacer es no matricularse en la universidad, el porcentaje que se queda va a ser menos. O sea, tras de que son menos de por sí, el porcentaje de los que quedan va a ser menos, que van a decidir irse a la universidad. O sea, que eso va a acelerar la caída para las universidades en Puerto Rico. Yo por lo menos casi todas las universidades privadas aquí en Puerto Rico, yo lo que estoy viendo que ya para las proyecciones que se hacen en base a la natalidad que ya tenemos, no la natalidad que van a hacer, sino la que los que ya nacieron y están ahora mismo en escuelas y están en sus casas, ¿verdad? Niños, infantes.
Es que para el 2035 muchas universidades no van a ser sostenibles y de hecho económicamente va a ser antes, va a ser muchas para el 2032, van a tener una situación bien precaria en términos de matrícula. Pero Doctor, yo siempre digo que trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y me parece que algo tenemos que hacer y que alguna ventana de oportunidad debe haber, algunas medidas debemos tomar. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ha pensado usted en acciones concretas que se deben tomar, que debemos ejecutar? No quiero irme del programa y usted tiene que volver porque hay asuntos que debemos profundizar y concretizar, pero no quiero irme del programa del día de hoy sin dejar planteadas las posibilidades que hay de ejecución, algunos caminos que debemos ya ir recorriendo para atajar o trabajar con lo que ya hemos evaluado, ya hemos mencionado aquí tan preocupante. ¿Qué se le ha ocurrido? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, primero que todo yo quiero recalcarle a su radio escucha que esa realidad de Puerto Rico de que las mujeres eran paridoras y había muchos niños y que la gente tiene muchos niños para tener cupones y eso ya no es. Eso no existe, eso no es el caso. Los pocos niños que nacen hay que atesorarlos, hay que protegerlos, hay que llevarlos a feliz término, que es llevarlos a la universidad y darle una educación universitaria de calidad. Y sí, para eso, lo primero que yo haría, el único país que ha sido efectivo en aumentar la natalidad ha sido Francia. Y Francia lo que hizo fue que hizo costo cero para los niños. Los niños no significan para sus madres ningún tipo de costo. Hay cuido de 24/7 y en adición a eso tienen un apoyo económico, no les restringen las oportunidades laborales para las madres. O sea que tienen unas leyes bien flexibles para maternidad y licencias para maternidad y paternidad bien flexibles, mucho más flexible de lo que nosotros tenemos acá. Pero esa parte del cuido, todas las escuelas públicas que van a cerrar si no se hace nada, esas escuelas principalmente elementales que están cada vez bajando su matrícula, se tienen que usar para dar educación temprana a nuestros niños y moverla a coger. Y eso fue algo que en la conferencia que tuvimos, todos los conferenciantes lo repitieron y el gobierno no ha dicho nada, la legislatura no ha dicho nada sobre eso, pero las escuelas hay que entrar a formarlas ya, las escuelas elementales, en centros de cuidado para niños y tener allí, y eso es algo que a los maestros les conviene porque si no se van a quedar sin trabajo. Los maestros tienen que empezar a ser flexibles, las uniones de maestros, y empezar a decir, mira, todos esos niños que están en su casa, que no reciben educación, que nosotros sabemos que van a venir de un perfil más limitado económicamente, vamos a llevarlo a las escuelas, vamos a darle educación temprana y allí se le da cuidado y vamos a usar todos esos maestros que si no los utilizamos en eso van a quedar desempleados para nosotros atender a esa población desde pequeño y darle la oportunidad a esas madres que trabajen, que tengan otras actividades que puedan progresar económicamente. Como yo le dije, esto es un asunto económico. Entonces, esa es la primera medida urgente que yo haría, pero drástico. Esto es para ayer. Esto es algo que yo empezaría ahora en agosto. Y que en las escuelas, le llaman las cunas en Francia, que se establezca ese programa de cunas. Otra cosa que nosotros, la universidad tiene que cambiar su perspectiva también y poner centros de cuidado también en las universidades, porque la población en edad reproductiva está en la universidad. Y no puede ser que una estudiante tenga un impedimento para estudiar y tener niños. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos destruyendo en la universidad si se lo impedimos. Porque ese niño va a terminar en la universidad en algún momento. O sea que esos cuidados hay que expandirlos, hay que hacerlos más flexibles en el horario. Yo los pondría de 6 de la mañana a 12 de la noche
los cuidados de la universidad, y con que tú seas un estudiante universitario y llenes un formulario, ya tú puedes llevar el niño allí en el momento que tú necesites, y existe esa flexibilidad. Nosotros tenemos que llevar eso y es un cambio en política pública lo que yo propongo totalmente. Por ejemplo, la fila, cuando hay filas con madres con niños, padres con niños, que tengan trato preferencial, no solamente madres embarazadas y gente incapacitada. Estacionamiento, debe haber estacionamiento. Baños familiares en lugares públicos. Eso, no hay baños familiares en Puerto Rico. Mire, yo con mis niñas, cuando estaban pequeñas, para llevarlas al baño, eso era una tragedia en lugares públicos, porque no estamos diseñados para que un papá se encargue de niñas, ni de niños tampoco. Entonces, aquí tenemos que ver esto como desde el punto de vista familiar, no solamente de familia nuclear tradicional, sino familia nuclear, madres solteras, padres solteros, cómo favorecer ese ambiente. Igual que hay que proteger la decisión, ¿verdad?, de la persona de no tener hijos, del que no lo quiera tener, también hay que incentivar la decisión de tener hijos para la gente que los quiera tener, ¿verdad? Doctor, yo creo que con usted yo solo he podido tocar la punta del iceberg. Usted ha traído aquí información tan y tan valiosa que tenemos que darle continuidad a este diálogo para un segundo programa, porque se nos ha quedado, yo sé que usted tiene toda una serie de recomendaciones para esa mirada universitaria y no las vamos a poder tocar en la tarde de hoy. Por favor, dígame que sí a un segundo programa. Vamos Claro a que darle sí. seguimiento a esto y el compromiso de que usted publique, de que saque esto a la luz pública, de que lo discutamos en las universidades, en foros, en el Colegio de Abogados y Abogadas, en las escuelas de Derecho, porque sin lugar a duda es un tema demasiado importante para no detenernos en el mismo. Así que muchas cosas se quedan en el tintero, lamentablemente el tiempo siempre nos traiciona. Yo le agradezco infinitamente la valiosa información que nos ha compartido y además cómo nos las ha compartido, esa preocupación genuina suya sobre este tema. Agradecida, doctor, y planifiquemos, no se va a ir de aquí sin que saquemos nueva fecha para encontrarnos. Gracias. Gracias, licenciado. Amigos y amigos, ya ven ustedes la importancia del tema que hemos tratado en la tarde de hoy. Yo voy sumamente impactada y sorprendida con el compromiso de darle continuidad. Gracias a todos los que se conectan lunes tras lunes, a Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santos y a todos allá que nos apoyan en esta tarea de sacar el programa de Hablando Derecho. Y a todos ustedes, solo me resta desearles que pasen todos buenas tardes. Buenas tardes.